Me acompañan mis queridas compañeras, coordinadoras pedagógicas, Elsa de Educación Especial, Graciela, que ya la conocen, y Vale, mi compañera que coordina el campus, y bueno, y otras cuestiones también. Y tenemos hoy el inicio de una acción, como decía Vale, que vamos a grabar, que tiene que ver con una línea de formación de formadores. En este caso surge de una necesidad de un equipo por un tema puntual, pero en realidad la constitución de equipos nobles y la interpelación desde la dirección en dispositivos situados van a requerir de una línea de formación de los equipos técnicos. Por un lado estarán aquellas cuestiones que desde cada coordinación surjan, como esta, que es una necesidad de un equipo, de conectarse con otro equipo. Por eso nos acompaña tan generosamente y tan hermosamente Gladys Melión, que es especialista, la querida colega que va a aportar esta mirada que estamos construyendo, pero en realidad es una línea que vamos a sostener en el tiempo. Vamos a construir un aula donde Vale va a poner mucho de su arte, de su saber, para que quede memoria pedagógica de estos encuentros, que estos encuentros más la bibliografía puedan volver a ser vistos, trabajados, socializados, invitados los directores de los CIES también, para que puedan tomar estos marcos, porque en realidad lo que nosotros intentamos pensar es cómo se acompañan ciertos procesos de colegas que tienen dificultades para enseñar. Si hay algo que está en claro es que la potencia de las prácticas de enseñanza en cuanto a construcción de conocimientos y distribución democrática, que para todos, está cada vez más complejo por distintos factores institucionales, de conocimiento, de la validación de conocimiento, de la comunicación, del sujeto político, mucho. Vamos a tener una agenda de formación que aborde esto para poder empezar a pensar cuál es la intervención de los CTR, porque nosotros estamos pensando en la intervención en los procesos de enseñar, es un proceso bien distinto al proceso que se realiza en el taller. Nosotros tenemos dispositivos que son talleres con coordenadas fijas, seguras, donde hay una hoja de ruta, donde tenemos actividades, tenemos recursos que han sido curados, que han sido vistos, que han sido discutidos por el colectivo, por aquellos que quieran apropiarse de una construcción colectiva, que también tiene sus máses y sus menos, ¿no? Porque también nos preguntamos qué pasa con esas propuestas cuando se transforman en virtuales, qué pasa cuando no vienen a nuestras propuestas. Tenemos preguntas, pero el dispositivo que más preguntas nos está levantando son los dispositivos situados, es el formador en la escuela, el formador acompañando las prácticas de enseñanza, y ahí tenemos que abordar procesos institucionales, tenemos que construir una mirada institucional. Entonces en estas aulas de formación en algún momento vamos a desandar esos dispositivos situados, vamos a hablar qué es esto de tener una perspectiva o una mirada institucional, qué es y cómo se problematiza, cómo se construye un problema colectivo, por qué y para qué postura epistemológica tenemos cuando pensamos que el saber, nos acercamos hacia un colectivo de docentes que está tratando de resolver lo mejor que puede para enseñar, y uno quiere aportar y amalgamar y sumar y mejorar ese proceso. Bueno, nosotros tenemos esa línea. Entonces, este es el primer encuentro. Les dejo el saludo de Carlos Grandes, que es nuestro director, que está en una reunión en su secretaría. Si podía, iba a pasar en algún momento a saludar. Tenemos una línea de formación que vamos a sostener. Esto que hoy se va a trabajar acá va a estar alojado en un aula donde van a tener ustedes cuando lancemos a través de sus coordinadores, van a tener el acceso a los materiales, a todo lo que pueda surgir entre cruzamientos de las líneas transversales. Nosotros tenemos muchas acciones vinculadas con ESI, vinculadas con educación ambiental, con mundo contemporáneo, con cultura digital. Tenemos el desafío de la bimodalidad, que eso va a ser algo que va a abrazar a todos los equipos como algo transversal, que es esto de la bimodalidad. Todo va a estar alojado en esta aula. Entonces mi paso por acá tiene que ver con darle un encuadre institucional a esta acción de formación que comienza con una necesidad bien puntual, que es conectar un equipo
y preguntarnos no cómo enseñamos música, cómo alguien que necesita ser ayudado, porque en realidad nosotros no vamos a desplegar prácticas de enseñanza, sino que nosotros vamos a acoplarnos, vamos a dialogar con los problemas de enseñanza que tiene otro. Entonces ese es bien complejo, es un problema de la didáctica profesional que incluye la reflexividad, que incluye la materialidad de la reflexión. Bueno, hay algunos puntos que vamos a ir desplegando durante todo el año para que ese objeto, que es el análisis de las prácticas, el análisis didáctico de la clase o de las prácticas de enseñanza, nos permitan acompañar para que realmente suceda en las escuelas lo que debiera suceder, que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso al conocimiento, cualquiera sea su condición, su punto de origen, sus particularidades, sus condiciones. Entonces, dicho esto, inauguramos este espacio estamos muy contentos, siempre contamos con la generosidad del entrecruzamiento de las distintas coordinaciones, no pensamos las propuestas y cuando se escriben los proyectos, no los pensamos en soledad, sino que se presentan y se construyen colaborativamente. Todo aquel formador que quiera sumarse, porque es lo que nosotros creemos es en la construcción colectiva, no creemos que hay un equipo técnico que construye y planifica y otro va y aplica, sino que colectivamente construimos una propuesta, nos apropiamos de ella y salimos. Entonces el desafío que viene es seguir incursionando en aquellas cuestiones puntuales como esta, pero tenemos una agenda de formación que aborda algunos aspectos de los que les mencioné, los dispositivos situados, la construcción de una mirada institucional, que es esto, sin meternos en el análisis institucional complejo, sí pensar qué es construir un proyecto y para qué uno construye algo común con el otro, ¿no? Un problema de gestión, un problema de enseñanza y cómo eso impacta en las prácticas de enseñanza. Entonces, esa agenda va a ser socializada con ustedes. No quiero quitarle más tiempo, agradecerle el que estén acá, a Valeria en especial, que está haciendo el soporte técnico generosamente, a Elsa, coordinadora de educación especial, y vuelvo a repetir a Gladys, y por supuesto a Graciela, que es que ha tomado la iniciativa frente a una necesidad. Los dejo trabajar, las dejo trabajar, que pasen un hermoso momento y esto va a quedar alojado en un aula con todos los materiales y con todos los intercambios y vamos a seguir de acá qué otros encuentros podemos llegar a construir. Buenas tardes y que tengan un hermoso encuentro de trabajo. Gracias, Laura, por tus palabras. Muchas gracias. Bueno, yo suelo decir nuevamente, agradezco que se hayan tomado este ratito, esta disposición, el interés, porque como dice Laura, nosotros y nosotras pensamos en seguir haciéndonos preguntas y a su vez que sea un espacio de intercambio, porque yo sé que ustedes tienen experiencias, algunas de ustedes más, otras no tanto. Yo soy la que tal vez más voy a aprender en todo este encuentro. Y creo que luego de las palabras de Elsa, las palabras de Gladys, en ese espacio que vamos a dar para intercambiar opiniones, para intercambiar pareceres, ahí se va a dar algo muy sospecho, ¿no? Muy sustantivo, muy nutrido, para seguir pensando juntas en estas cuestiones y en otras que tal vez surjan a partir de este encuentro. Así que de mi parte, mil gracias. Le doy la palabra a Elsa para que haga su presentación general, luego a Gladys y así seguimos. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, creo que son todas. Bueno, acá hay una cuestión que es interesantísima cómo surge esto, porque realmente surge de un profesor que en un taller, en el verano, ¿no? En un taller de febrero, se cuestiona que tiene que enseñar a unos alumnos sordos y bueno, y que quiere saber cómo hacerlo. Entonces, ayer yo le decía a Graciela, entendió todo, ya está. Preguntó, tengo que enseñarle y no sé cómo hacerlo, ya está listo, entendió todo a lo que referimos. Yo quería
tomar esta cuestión, ¿no? De enseñar a todos y todas, que tantas veces hablamos y se repite, y que es en la educación en la provincia de Buenos Aires la educación que queremos, ¿no? Una educación que abre los brazos a todos y todas y parte de la igualdad. ¿De la igualdad de qué? De la igualdad de oportunidades. Y quiere llegar a cada uno de los que transitan las aulas, las salas, los patios, para que puedan construir un destino de conocimiento y dignidad. Esto es de la educación bonaerense de marzo de 2022. La educación especial, la modalidad como modalidad, tiene un posicionamiento político y pedagógico que sostiene estas mismas centralidades. La centralidad en la enseñanza, la igualdad como punto de partida, siempre referido a la igualdad de oportunidades, ¿no? El derecho político a las diferencias, fíjense, es un derecho. La inclusión como política de Estado. Y la inclusión educativa es un mandato del sistema educativo, es un mandato. Y respeta las particularidades de cada uno de los sujetos de enseñanza. Pero cuando hablamos de inclusión educativa, que lo habrán escuchado miles de veces, hablamos de inclusión educativa en el sistema, no solamente en los niveles. Estar siendo parte de una modalidad es estar, y aprendiendo, es estar incluido en el sistema. Entonces la inclusión la tomamos así como mandato político. La centralidad en la enseñanza y la responsabilidad compartida son los principios irrenunciables de la educación especial y del sistema como un derecho que se aloja en la justicia social. Cuando nosotros hablamos de las diferencias, que decimos el respeto a las diferencias las consideramos como oportunidad. Aparte, como un rasgo inherente, lo diverso, lo diferente, es inherente al ser humano. Acá de las que estamos acá no hay una igual a otra, y cuando uno va a un aula, pero desde siempre, no es un invento. Ayer yo le decía a Graciela, está de moda, no es un invento. La diferencia, la diversidad es inherente al sujeto, al ser humano. No solamente diferencias y diversidad en los alumnos y alumnas, diferencia y diversidad en los profesores, las profesoras, los contextos, las escuelas, los directores. Hay diversidad. Entonces, no nos asombremos cuando hablamos de diferencia y de lo diverso como una novedad. ¿Qué es lo que se pone en jaque acá? Acá la cuestión es que este sistema educativo que nos habla de la diversidad, de las diferencias, es un sistema que sostiene la uniformidad, justamente, la homogeneización en la enseñanza, el mismo sistema educativo. El mismo sistema educativo es un sistema que sostiene la homogeneidad, la uniformidad. En los institutos se enseña a enseñar de una manera. Los docentes cuando van a las aulas, a la sala, al patio, generalmente asoman su matriz de aprendizaje, que es una manera de enseñar. Entonces, esta tensión que se produce entre la diversidad, las diferencias, se contrapone a un sistema educativo que está posicionado en la homogeneización y en la uniformidad. Nosotros, y digo nosotros cuando hablamos de educación especial, consideramos a las diferencias como parte del sistema. Es una parte más, y no es una cuestión que atañe solamente a las personas con discapacidad. A veces cuando se habla de diversidad, de diferencias, directamente se va a las personas con discapacidad. Y nosotros alojamos, sostenemos, celebramos la diversidad y las diferencias como oportunidad. Estas diferencias, a lo que alude lo que llamamos educación inclusiva, gran nombre, la educación inclusiva, es sencillamente la manera de enseñar para que todos y todas aprendan. Todos y todas, no algunos y algunas.
Entonces, ¿qué pasa con esta definición que estoy dando así caseramente, digamos, de la educación inclusiva? En el campo de la discapacidad pareciera que no entraran esos todos y todas y esa manera de enseñar a todos y todas. Queda siempre en algunos o algunas. Estas diferencias que sostenemos, que pueden ser étnicas, sociales, religiosas, económicas, culturales, la discapacidad parece que no entrara en estas diferencias, sino que se aloja como en otro espacio. Un espacio que es propio de la modalidad de educación especial, donde están los que saben, donde está el saber, donde está también la patologización, la medicación, la rehabilitación, ese modelo del que nos queremos correr, pero que lamentablemente todavía sigue vigente. Cuando hablamos de discapacidad en general en el sistema educativo, aparece enseguida el tema del diagnóstico. El diagnóstico, la patologización, la enfermedad, el problema, lo traumatológico o también lo terapéutico. Todos los días hablamos de acompañantes terapéuticos, por favor, no son terapéuticos, el aula no es un espacio de terapia. Pero enseguida se asocia a la patologización en el sistema educativo, por lo menos en el sistema educativo. Pero cuando aparece esta mirada, es ahí cuando se coloca a la modalidad de educación especial como una respuesta que viene a solucionar algo que no anda bien. No como coenseñante, sino que viene la educación especial a corregir eso o a llenar ese espacio de algo que no está bien. Algo que tiene que adaptarse, algo que tiene que normalizarse, ir a la normalidad. No cambiamos nosotros, que cambie el sujeto que es distinto, que es diferente. Ese es el punto, el foco en el que estamos pivoteando. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Ahí vamos al modelo social de la discapacidad. El modelo social hace muchísimos años que surgió y viene a poner sobre el horizonte una cuestión. El problema no es inherente a la persona que tiene una condición, porque las personas con discapacidad, así eligieron llamarse, personas con discapacidad en la convención, desde ya que tienen un déficit. Acá no se trata de que el ciego vea, que el sordo escuche, desde ya. Pero ¿quién lo vuelve discapacitante? El contexto. O sea, existen contextos discapacitantes. El aula puede ser un contexto discapacitante, el supermercado es un contexto discapacitante, la calle, cualquier lugar que no permita el acceso a una persona con discapacidad. O sea que la discapacidad en realidad es un producto, si se quiere negativo, pero es un producto de la interacción de la persona que tiene una deficiencia con un medio, un contexto que no produce las condiciones para el acceso, la accesibilidad de esta persona. La modalidad de educación especial actualmente con la centralidad en la enseñanza, siempre lo que los convoca en nuestro centro de trabajo es la enseñanza. Vamos a hacer un breve repaso por los marcos normativos, porque siempre hay que marcar para que tengan una idea de cómo viene, de por qué es un derecho y por qué a veces son derechos que no están respetados. Por encima está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es donde aparece este término, persona con discapacidad. Saben que el lema de la Convención es nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, no elijamos por las personas con discapacidad. Nada sobre nosotros sin nosotros, así dice la Convención, que fue escrita, debatida por las personas con discapacidad y sus familias. La Convención, en el artículo 24, habla justamente de educación, no vamos a profundizar en eso, pero en Argentina esta Convención tiene fuerza de ley hace muchos años. Está como la ley 26.206. No, 26.378. La ley de educación nacional es la 26.206. La ley de educación provincial ya la conocen, 13.688, todas sostienen lo mismo, el derecho a la educación de las personas con discapacidad.
Después hay resoluciones en esta jerarquización de normativas. La resolución 311 del año 2016, que es nacional, es a nivel nacional, del Consejo Federal de Educación, donde participaron todas las jurisdicciones, por supuesto también la provincia de Buenos Aires. Y en relación, porque una resolución no puede contradecir a la otra en la jerarquización. De pronto algo nacional no puede contradecir algo internacional. Por eso voy haciendo esta bajada. La resolución 1664 del año 17 es la de la provincia de Buenos Aires, que viene derivada, podemos decir, o en relación a la nacional, a la 311. ¿Qué pasa con esta resolución 1664 del 17? Muchos piensan que es de educación especial. No es de educación especial, es de la Dirección General de Escuelas. Y ahí escribieron todos, escribió educación inicial, educación secundaria, escribió el nivel inicial, todos armaron esa resolución. Y en esa resolución justamente se habla en el anexo 2 de los equipos que intervienen. Y en los equipos que intervienen habla de los docentes de aula y de los docentes de modalidades. Acá estamos, la modalidad de artística, por ejemplo, y la modalidad de educación especial. Entonces habla de niveles y modalidades. Estamos todos en la resolución 1664. Voy a contarles un poco cómo se compone la educación especial, que es una modalidad que tiene instituciones propias, a diferencia de otras modalidades. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros hablo de educación especial, ahí me posiciono en mi carrera como profesor de educación especial. Tenemos instituciones propias, ATDI. Ahora les voy a contar porque hablamos siempre con siglas, que no nos entiende nadie. Atención Temprana al Desarrollo Infantil, las 500, las escuelas 500, las deben conocer, es el nivel primario, son escuelas multinivel, escuelas que atienden también como los servicios agregados a distintas caracterizaciones, y los CFI, Centro de Formación Integral, que vendría a ser la continuidad de las 500, no es el nivel secundario, es una formación que toma el diseño del nivel secundario, pero que tiene terminalidad y certificación. Entonces, quiere decir que una persona con discapacidad puede hacer toda la trayectoria por la modalidad inicial, primaria y secundaria y terminar con certificación y terminalidad. Muchas veces esto ocurre con las personas con multidiscapacidad, que no hay posibilidad de que estén los niveles, porque a veces los niveles no reúnen las condiciones, no porque la persona no pueda, porque el contexto, el nivel, las escuelas no reúnen las condiciones. Esa es la decisión si está en sede o está en una escuela de nivel, donde aprenda mejor, donde estén las condiciones para enseñar y para que pueda aprender. Las caracterizaciones, nosotros llamamos caracterizaciones, en eso que estamos, atendemos. Ciegos y disminuidos visuales, no es lo mismo disminuido visual que ciego. Si es ciego o ciega, es ciego o ciega, no tengan miedo de decirle. No le digan disminuido visual si es ciego o ciega, porque no lo estamos nombrando. Es lo mismo con sordos y sordas, que va a hablar Gladys hoy, y les quiero decir que este colectivo de los sordos y sordas, que son bastante bravitos, eligieron llamarse sordo, sorda y sordo, sorda que se escriba con mayúscula, por favor. Lo eligieron ellos, nada sobre nosotros sin nosotros, es así. Sordos y sordas e hipoacúsico. No le digan hipoacúsico a un sordo para que parezca poquito, así no le digo sordo, sorda. No, porque no lo estamos nombrando, es así. Y está elegido por las mismas personas, con autodeterminación, con autodeterminación, que es lo que trabajamos mucho siempre, autonomía y autodeterminación. Trabajamos también con discapacidad intelectual, discapacidad motora, trastornos emocionales severos que están por cambiar, pero bueno, esto es lo que refiere a autismo, a síndrome de Asperger y a otros síndromes que entran en los trastornos emocionales severos. No sé si me falta alguno, Gladys, no me acuerdo.
la multidiscapacidad, que la trabajamos también, que no es una conjunción de discapacidades, compone en sí misma un síndrome, la multidiscapacidad. Y hay maneras de abordarla también. Hay maneras de abordar para todo. Pero, ¿qué pasa a veces en la educación especial? A veces aparecemos y nosotros nos hacemos cargo como un mundo aparte, que entienden solamente lo entienden los de educación especial. Sabemos, para quienes no son de la modalidad, que hablamos en siglas. Entonces, a veces no se entienden porque hablamos en sigla. ATDI, CFI, PPI, DAMAI. No sé, somos siglas, no sé por qué hablamos en sigla. Entonces, pareciera como que estamos en un mundo aparte. Y esto de la sigla, que yo lo trabajo tanto con mi equipo, en los talleres y en todos lados, las que son de mi equipo ya deben estar aburridas de escucharme. Apareció la MAI, un invento total. No existe como cargo en la POF de ninguna escuela especial. Algunas habrá escuchado hablar de la MAI. Bueno, la MAI es maestra de apoyo. Es un invento, apareció en algunos documentos y lo tomaron. La MAI. Justamente lo que no es educación especial es un apoyo. Es una modalidad enseñante, no es un apoyo. No va a apoyar, a ayudar a alguien. Es una modalidad más del sistema educativo, una modalidad enseñante. Pero paradójicamente, la docente que puede trabajar en sede o puede trabajar en los niveles, porque el cargo es el mismo, puede trabajar en sede, el director le dice, trabajas en sede, vas a un nivel a trabajar. Como me dijeron a mí una vez hace muchos años, dije, ¿qué? A una escuela primaria ni loca. Y bueno, acá estamos. Pero bueno, eso se determina en cada escuela, no existe como cargo, y menos de apoyo. Si nos estamos corriendo de ser, no nos estamos corriendo porque nunca lo fuimos, un apoyo, nombramos a la MAI. La MAI no existe. Es como si yo empezara a nombrar, ayer se me ocurrió, y voy a empezar así. A mí se me ocurriera, ustedes son profesores de música, digo los PM. Los profesores de educación física, le digo los PEF, profesores de educación física. Y empiezo así. Los PM con los PEF, resulta que vino la MAI, le habló a la MA, que puede ser la maestra de aula, y hablamos todos así, listo. Entonces, nos salimos de eso. ¿Qué es es un docente de educación especial. Así, ¿cómo te voy a llamar? Docente, me llamo Elsa. En principio me llamo Elsa, ¿cómo tiene que llamar? Docente de educación especial. Viene la docente de educación especial. Pero esto también viene a veces de cómo nos presentamos nosotros, cuando vamos a una escuela. Y decimos, soy la maestra de Carlitos. No es la maestra de ese que tiene discapacidad. Es una docente coenseñante, es una docente que viene a enseñar con su pareja pedagógica, que es el docente de aula, el profesor de artística, el profesora de educación física, su pareja pedagógica, los docentes que trabajan en los niveles. Entonces, sí, como modalidad tenemos un saber y una especificidad que lo ponemos en conocimiento del sistema educativo. Pero este acompañamiento tiene que también cambiar la mirada desde los niveles, que nos siguen viendo como esa cuestión de ir a solucionar o llenar algo que no está bien, en lugar de acompañar y de enseñar. Yo a veces les propongo, no en los lenguajes artísticos, porque no todas sabremos por ahí dar una clase, pero en el aula sí, que algún día la clase la dé la docente de especial, para que la docente de aula conozca más o tenga más tiempo, porque a veces no los conocen, a veces el problema es que no se conoce a ese alumno, alumna que se encuentra en la sala, en el salón, en el aula, en el patio. Como le pasó a este profe, que generó toda esta movida, ¿no? Que dijo, bueno, ¿a quién tengo acá? A alguien que no sé cómo enseñar. Le pidió ayuda, pidió auxilio, y bueno, porque hay manera de enseñar.
hablábamos antes de los marcos normativos. El maestro de educación especial que concurre a los niveles, dijimos que concurre en clave de enseñanza. Pero a veces, pasa muchas veces, estamos tratando de corregirlo, en los talleres, la mesa y la dirección de la modalidad también. Va, entrega una actividad y se va. Entonces, esto realmente no es lo que debe ser ni lo que debería ser, pero pasa. Hay un instrumento que se construye de manera colaborativa, que está en la resolución 1664 del 17, que es la propuesta pedagógica individual, la PPI. La PPI es la que cambió de sexo porque en la resolución 311, la de Nación, dice proyecto pedagógico individual. Nación toma proyecto pedagógico individual. La provincia no. La provincia habla de propuesta pedagógica individual. Por lo tanto, en la provincia es una propuesta pedagógica individual, está en la normativa nuestra, la normativa provincial, no es un proyecto. Por lo tanto, no lleva fundamentación, todo lo que lleva un proyecto. Es una propuesta pedagógica de inclusión. Y se basa específicamente en poder detectar las barreras o los obstáculos. De esto habla el modelo social de discapacidad. Esto que decíamos antes, que la discapacidad se produce ¿cuándo? Cuando en el contexto existen barreras, existen obstáculos que impiden el acceso al conocimiento. Entonces, lo primero que se hace es detectar, en la sala de música, por ejemplo, voy a este profesor que presentó la situación, ¿qué obstáculo, qué barrera encuentra para enseñarle? Pueden ser metodológicas, pueden ser actitudinales, pueden ser comunicacionales, muchas veces, muchísimas. Entonces, se detectan esas barreras, obstáculos, y en función de eso se diseñan lo que llamamos apoyos o configuraciones de apoyo. Eso también aparece en la RESO 1664, el diseño de configuraciones de apoyo. El docente de nivel, junto con los docentes de educación, o la docente de educación especial, y junto con los otros docentes que trabajan con el alumno en el nivel, los profes de educación física, los profes de artística, juntos arman esta PPI. No la arma la docente especial y se la lleva hecha, no, es una construcción colaborativa, coenseñante y conjunta. Y ustedes, como profes, exijan participar, porque a veces tampoco los consultan. Yo a veces pregunto, ¿y qué dijo el profe de artística? No, ni sabe por ahí, pero ¿cómo no le comunicaron? Porque muchas veces nos ocurre que una persona con discapacidad en el aula, lo hablaba el otro día con Graciela, en el aula con la docente, es de una manera, y va a la sala de música, tomó música por como esta expresión artística de este profe, y es otra persona. Y hay un montón de potencialidades que se desarrollan en otros espacios que no es el aula. Por ahí tiene obstáculos y tiene algunas dificultades o deficiencias en algunos contenidos de las áreas. Ayer hablamos con Graciela que lo que se enseña es matemática y prácticas del lenguaje, ¿no? Graciela se enfoca a matemática y prácticas del lenguaje, y no a todo lo demás que es conocimiento. Ahí estamos violando un derecho, el derecho a una educación de calidad. Eso ya nos estamos yendo de lo que decíamos al principio de la justicia social. Entonces, esta PPI, yo les digo a ustedes como formadores, y para que lo transmitan y lo lleven a los talleres, a las mesas, que los profesores pregunten cuando tienen una persona, un niño, una niña, un joven, un adolescente con discapacidad, ¿tiene PPI o tiene propuesta pedagógica de inclusión? Yo no participé. Ah, sí, la hizo la... No, tengo que participar, exijan. Si no pueden estar el día que se hace la reunión para el diseño, bueno, yo voy a hacer mi informe de cómo lo veo o la veo yo, en mi aula, en mi sala.
cómo está, cómo accede en este espacio de artística, que seguramente es completamente distinto al espacio en el aula. Decíamos con Graciela ayer, suceden cosas afuera de las escuelas que debían ocurrir en las escuelas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos personas con discapacidad, ustedes deben conocer muchísimas. Yo todo video que encuentro se lo mando a Graciela. De las personas con discapacidad, artistas que se desempeñan maravillosamente bien y que a lo mejor el desempeño en el aula, en las áreas académicas, no fue tan bueno, no pudieron. Pero el arte, como decía el otro día mi querido Juan Coveñas, el arte no tiene barreras, no tiene fronteras. Es la mejor oportunidad que puede tener una persona con discapacidad. Hace poco te mandé, Graciela, el arte en plástica, ¿no? Que estaban organizando en La Plata. Un ex alumno mío, que ni siquiera fue alumno, lo ayudé a transitar por los niveles que Juan Coveñas. Juan tiene un sistema de comunicación alternativa, mueve los ojos solamente. Y es un genio, es profesor de filosofía y letras en La Plata. Pero tiene un sistema de comunicación alternativo. Y él está organizando todas esas movidas. El otro día hizo Arte sin Barreras para artistas plásticos con discapacidad. Ustedes saben, hay cantantes, hay bailarines, hay patinadores ciegos. El otro día una pareja de patinadores ciegos. Entonces, ¿qué pasa afuera de las escuelas que no pasa en las escuelas? Esa es la pregunta que nos hacíamos con Graciela el otro día. Una chica, una adolescente con síndrome de Down, concurre a danzas y baila divinamente. Y también está en un grupo de teatro. ¿Y saben qué le pasó el otro día en la escuela? El profesor pero esto es por desconocimiento, el profesor de música, como ella iba siempre con un acompañante externo, desde ya no lo necesita para nada, porque imagínense que si ella va a danzas aparte sola, no necesita un acompañante externo. Ese día no estaba y el profesor me dice, yo no sé si puede estar en la clase, como siempre está con otro, y bueno, y ella salió de ahí y se lo contó a la mamá muerta de risa, porque dice, mamá, si yo voy a danza, voy a teatro, voy a esto, ¿por qué no puedo estar en esa clase? Pero a veces es por desconocimiento. Entonces, estas cuestiones las queremos ir derribando como barreras al acceso al conocimiento, al derecho a la educación, y bueno, entre todos y todas poder hacer un mundo más posible. Hannah Arendt dice siempre, algunos preguntan por qué y yo me pregunto por qué no. Entonces nosotros vamos a empezar a preguntarnos ¿y por qué no? Ante cada situación que nos aparezca de este tipo. Bueno, las dejo con Gladys, que hoy nos vamos a enfocar a sordos y sordas específicamente. Y un placer haber compartido este momento con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Elsa. Gracias, Graciela, por haber ideado esta propuesta. Y bueno, yo me preguntaba, digamos, todo surgió a partir de que alguien dijo, tengo en el aula un niño, no sabemos niño o niña, sordo. ¡Wow! Y ahí se armó semejante movimiento. Bueno, vamos a empezar a cuestionarnos qué hacemos si nosotros entramos en un aula y alguien nos dice, porque en general nosotros nos enteramos, los profesores nos enteramos cuando entramos en un aula y alguien nos dice, señor, él no escucha. Y de esto tengo varias anécdotas. Yo soy profesora de sordos, entre otras cosas, desde hace algunos años. Entonces, por ahí les voy a contar muchas anécdotas, aunque pido disculpas por ser autorreferencial, pero bueno, vamos apareciendo algunas cuestiones que nos van a servir de ejemplo. Pero para hoy yo pensaba, tengo un sordo en el aula. ¿Y qué es esto de tengo un sordo en el aula? Es como decir, tengo un adolescente en el aula, tengo un infante en el aula. Y sí. ¿Por qué? Porque como dijo Elsa, nosotros estamos trabajando con todos, con todas y con cualquiera, diría Carlos Escliar.
Entonces, ahora, bueno, ¿cómo hago? Lo primero que aparece es, si no me va a escuchar, ¿cómo hago? Bueno, yo lo que pensaba en esto, ¿no? Que digo que, y Elsa lo mencionó claramente, esto es un desafío. Acá hay un desafío. Yo necesito acercarme a esta persona que es una persona que tiene todo menos la capacidad para escuchar como escuchamos nosotros. Porque hay otras formas de escuchar, que son las que vamos a ir trabajando hoy. Pero si yo les dijese, voy a hablar, hoy yo les voy a explicar de los sordos, yo les tendría que hablar de una larga historia de la sordera. Porque la metodología de abordaje para con los sordos fue cambiando con la historia. Pero voy a empezar por esto, ¿no? Yo tengo una persona un niño que sabemos que no escucha, y yo también aquí me puedo hacer otras preguntas, ¿no? Y este estudiante, yo tengo que tratar de ver o acercarme, me voy a acercar primero desde el afecto y desde lo vincular, que ya voy a hablar de esto, pero hay algo que los caracteriza a las personas sordas, como dice Elsa, que así se definen, sordos, sordas. Acá hay algo que es esto de la pérdida auditiva. Hay casos donde, como Elsa habló, de personas con hipoacusia. Tanto hablar de autismo, iba a decir autismo, no, con hipoacusia. Esta disminución en la audición. Entonces, si nosotros a esa persona le hablamos un poco más fuerte, todo funciona naturalmente, ni nos cuenta, nos damos que esta persona, decimos, un sordo que no es tan sordo. Entonces, otra cosa es, nos vamos a encontrar con algunos niños que, Valeria, quisiera compartirles algunas imágenes. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, Gladys. Dale. Sí, por supuesto, sí. Quiero que vean aquí. Este niño es un niño que lo que tiene es un aparato en su oído, y es eso lo que lo hace diferente con esta imagen. Ese niño tiene un audífono. Ahí sí hubo que detectar el nivel de pérdida auditiva. Entonces, perdón, ¿lo están viendo bien? Presentación. ¿Lo Sí, ven? Gladys, se ve. Siento que se ve. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, entonces, ahí vemos un niño como cualquier otro que está haciendo una actividad totalmente común a cualquier otro niño, solo que tiene un audífono. Seguramente ese audífono le va a permitir escuchar mejor. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Este es un audífono? Esto es un implante coclear en una persona chiquita y en una persona adulta. Entonces, nosotros nos podemos encontrar con niños que tienen este aparatito. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y yo qué tengo que hacer con este aparato? Seguramente va a haber alguien que nos oriente a decir lo que tenemos que hacer es tener cuidado, porque lo que suele ocurrir con el implante es una intervención quirúrgica, pero en el caso del audífono suele perderse. Y en las horas, el maestro que ya lo conoce todo el tiempo, está en el aula todo el tiempo, sabe que tiene que cuidar ese aparato. Ahora, en las clases especiales, el chico se olvida y lo revolea, y entonces eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Y entonces, por un lado, eso es lo que nos va a servir para diferenciar a un niño chiquitito. Ahora, ¿qué nosotros podemos decir? Bueno, pero si hablamos con lengua de señas, el chico nos va a entender y, bueno, acá hay otro tema. Hace algunos años, los sordos, y no tantos,
los sordos recibían una educación eminentemente oralista. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, los docentes, solo hablábamos. Ellos no nos escuchaban, sino que hacían lectura de labios. Por eso quiero diferenciar lo que es un niño sordo de un adulto sordo. El adulto sordo ha recibido una instrucción acorde a esta historia de las que yo le estoy contando. Los niños sordos hoy, después voy a analizar otras variables, pero el niño sordo recibe, o así debería ser, una instrucción, debería formarse, debería recibir la lengua de señas como esa lengua 1 para la comunicación. Porque nosotros a nuestros niños de nivel inicial les podemos decir sentate, sentate, sentate. No se escucha, entendí y se sienta. Ahora, ¿qué pasa cuando ese niño no tiene audífono, no tiene implante y nosotros le decimos sentate, sentate, sentate? No se lo decimos. En lengua de señas sería muy fácil. Sentate, el chico se sentó. Pero para eso tuvo que haber recibido lengua de señas de un contexto comunicativo. Entonces, bueno, cuántas cosas que tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta que no se le pierde el audífono, tengo que tener en cuenta que si maneja la lengua de señas o no. Yo ya me voy a referir a las docentes específicos del área de música. Pero ahora vamos a trabajar en general, con todos los docentes. ¿Cómo me acerco a una persona, a un niño sordo en este caso? Y digo niño y no digo adulto, porque el adulto elige la forma de comunicación. Hay muchas personas sordas que hoy nos dicen que yo no sé nada de lengua de señas, yo no sé lengua de señas, o al revés, yo no te entiendo si vos me hablás. O hay otras personas, adultos, que nos suelen decir, no me hables así como tan, porque es lo que nos sale automáticamente. Entonces, pensamos en eso, pensamos un poquito en esto del contexto comunicativo. Hay niños sordos que nacen de padres sordos. Esto se da. No es lo más normal, no es lo más común, pero ocurre. El niño automáticamente nos va a llegar y nos va a hablar en lengua de señas. Porque para él esa es su forma natural y normal y así debe ser. Entonces, todos tenemos que aprender lengua de señas. Bueno, si podemos aprender lengua de señas, fantástico. Pero si no aprendemos de lengua de señas, ¿qué hacemos? ¿No nos comunicamos con esa persona? Ahí vamos. Dejo varios interrogantes que después los voy a ir retomando. Hay padres que dicen, yo sé que tengo un hijo, le pongo el implante y lo que quiero es que sea trabajado por los especialistas en la oralización, nada más. Cuando es grande, ese niño suele hacer esto. Yo me desconecto el implante porque lo que quiero es manejarme con lengua de señas, porque es mi comunidad. Pero bueno, por eso digo, cuando hablamos de hablar de sordera o hablar de las personas sordas, hay como un abanico de variables tan grandes para tener en cuenta. Y algo que, otra es la biografía escolar, esto que yo les decía, hay chicos que recibieron su formación en una escuela común, nunca vieron lengua de señas y ellos solitos pudieron implementar esto de la lectura de labios. ¿Por qué? Porque como llega a través, tanto la lengua de señas como esta lectura de labios, les llega a través de la vista, entonces pueden casi naturalmente, en algunos casos o forzados bajo las circunstancias, poder hacer lectura de labios. No todos los chicos hacen lectura de labios, por eso hablo del contexto comunicativo. Y hablo de la biografía escolar porque si nunca recibieron nada que tenga que ver con la comunidad sorda, ni saben que existe en la lengua de señas. Entonces, nosotros
tendríamos que poder ver de dónde viene este estudiante, si viene de escuela común, que nunca ha recibido nada parecido a una comunidad sorda, o si está trabajando con él, interviniendo una escuela de educación especial, donde hoy trabajamos lengua de señas argentinas. Como dice Elsa y todas estas siglas, LSA, lengua de señas argentinas. Bueno, ahora hay otra cosa y que tenemos que tener en cuenta. Esto se los planteo así y da para otra formación, que es, hay otros niños que no hablan hoy en nuestras aulas. Y eso no tiene que ver con que el niño es sordo. El niño sordo en general lo vamos a ver con los aparatitos que yo le mostré, con un audífono o con un implante. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pero queremos el diagnóstico, queremos el diagnóstico. Esto que Elsa tanto nos habló. Ahora buscamos todo el diagnóstico. Ahora hay una locura de diagnosticar a todo el mundo. Bueno, paren. Vamos a tratar de acercarnos a este niño y seguramente que si nosotros hacemos un ruido y se da vuelta, ese niño no es sordo. Ese niño puede tener alguna otra característica. Yo estoy hablando de niños que efectivamente sabemos que no nos escuchan, pero no por eso no nos vamos a comunicar. Y acá viene el otro gran punto, que es el gran tema, que es la comunicación. Y yo pensaba, bueno, tengo que decir estas cosas a docentes de artística. Bueno, chao, ya está. Con lo creativos que son, el docente sabe cómo acercarse a un estudiante. Y tomé algunas frases de una autora que se llama Karina Kaplan, que habla en su libro de la afectividad en la escuela, y dice que el acompañamiento y la mirada son los elementos claves del encuentro pedagógico. Si yo veo que hay un niño que no se acerca, que está mirando con ¿qué está pasando? Y acá les voy a contar de mi historia, que si bien yo fui formada en el oralismo más acérrimo, fui formada y me fui formando en el bilingüismo, y hoy puedo decir que hablamos de plurilingües porque nos encontramos con personas sordas que manejan lenguas de lo más extrañas, pero como ellos quieren comunicarse, lo hacen a través de la escritura. Entonces, eso es haber visto que hay posibilidad de comunicarse de distintas maneras. El que lo hace con lengua de señas, que es porque participa de la comunidad sorda o se ha acercado, ha tenido algún contacto con un sordo o con una escuela de sordos. Hay chicos, vuelvo a decir, que se manejan desde la oralidad y hay realidades. Pero ¿qué pasa con ese niño que nos mira y nos dice, ¿qué es esto? Como hacíamos de la escuela especial, iba a la escuela común y en las horas de música miraba porque no entendía lo que estaba pasando. ¿Nosotros lo estamos mirando? Y acá viene el punto. Karina Kaplan habla de que educar es conmoverse, es afectarse, es comprometerse, es poner el cuerpo y el corazón. Ya vamos a ver un video acerca de poner el cuerpo. Registren esto, ¿eh? Yo les voy tirando como algunas ideas que las vamos a ir retomando. Perdón que me van a ver mucho manejar las manos, pero bueno, soy profesora de sordos. Esto surge naturalmente, ¿no? Más allá de que cada una de estas señas nos implican, esto es propio de la lengua de señas argentina. Vamos a esto. Frente a un niño con discapacidad auditiva, nos dicen algunos autores, tenemos que tener en consideración esto. ¿Cómo hacemos para transmitirles los conocimientos propios de la disciplina? ¿No? Y entonces la autora dice, bueno, construyamos lazos. Lo primero que yo tengo que hacer es tratar de construir
lazos y dotar de sentido a la clase. Este dotar de sentido es, si yo voy a trabajar los silencios, no asustarme, explicar qué es lo que estoy haciendo. Porque yo le tengo que dar sentido a eso que hago. Porque no todos los niños van a escuchar de, ahora se callan, si yo hago así, ahora se callan, ahora si yo hago este gesto universal, es, ahora todos vamos a hacer silencio, ahí vamos a entender que el niño sordo está mirando e imitando lo que hacen sus compañeros. Esto es como si nosotros vamos a otro país y alguien nos habla, qué sé yo lo que nos está diciendo. Bueno, vamos a ver el que está al lado nuestro, a ver si casa algo y cuál es la conducta que tiene. Esto es muy propio del niño sordo. Otra de las cuestiones es la inseguridad, y por eso es que se queda así calladito, quietito, esperando a ver qué dicen o qué hacen. Si nosotros queremos entablar un lazo y nos acercamos al otro y le invitamos, como lo haríamos con cualquier otro niño, sin quedarnos en que este niño no me va a poder escuchar. Otra de las cosas que ustedes, creativos, docentes de artística, van a ver que todo el tiempo la cara tiene sus gestos, el cuerpo. Yo no puedo dejar de moverme y por eso les dije, disculpen por el tema de las manos, que por ahí confunde, o la expresión de la cara. El niño sordo está muy pendiente de todos los gestos que nosotros hagamos, porque todo llega desde la visión. Otra de las cosas es esta mirada del otro. Si yo digo, no, este no me va a escuchar y entonces lo dejo ahí, y todos saben que ese es sordo y que yo no le voy a dar bolilla, ese niño no se va a integrar nunca a la actividad que yo propongo. Después hablábamos de la lengua de señas. En estos momentos la provincia de Buenos Aires tiene algo que se llaman los intérpretes de lengua de señas, que sería muy fácil tener un intérprete en el aula y vos le decís, ¿le podés decir vos que se siente? A ver, profesores, ustedes son sumamente, además de ser profesionales, son muy creativos. Entonces, van a poder conectarse con esta persona y no necesariamente mediando el intérprete. El intérprete en estos momentos en la provincia de Buenos Aires se encuentra en el nivel secundario. ¿Por qué? Porque los chicos tienen tantas materias que entonces, y ya hicieron todo un camino de aprendizaje en la lengua de señas, entonces ahí va. Entonces, ustedes, quiero que venga el intérprete, quiero que venga el intérprete. Está todo muy lindo, chicos. La realidad es que hoy lo vamos a tener a nuestros estudiantes en el aula y nosotros tenemos que tratar de encontrarle la vuelta de cómo acercarnos a este estudiante. Entonces, ahora sí viene algo, ustedes me van a decir, bueno, Gladys, a ver, ¿cuándo empezás a hablar de lo que nos pasa a nosotros? Que somos docentes de artística. Entonces, yo para eso me acerqué a una docente de música, de una escuela de sordos específicamente, y quiero agradecer, y si esto queda grabado, quiero que ella sepa, porque le prometí que la iba a mencionar, porque tiene un trabajo alucinante. Me emociono por el trabajo que esta docente, primero, el nivel de confianza de poder pasarme videos de sus clases de música, porque yo quería recrear eso, que por ahí es muy lindo desde las palabras, pero ustedes me van a decir cómo lo trabajo en el aula. Entonces yo quiero darle las gracias a María Laura Soletic, de la Escuela 505 de Quilmes, que me facilitó los videos que vamos a ver ahora. Y ustedes ahora van a ver diversidad, como dijo Elsa. Van a ver niños, van a ver adultos y van a ver niños sordos con niños con otras discapacidades. Gladys, tal vez mientras nos podés ir contando si es una escuela primaria. Sí, acá, bueno, bárbaro, Graciela, sí. Es una escuela primaria de gestión estatal, es la escuela 505 de Quilmes. Como dijo Elsa, aparecen las escuelas 500.
en algún momento, hoy ya estamos con lo que denominamos caracterizaciones un poquito más mezclados, digamos, compartimos con otras discapacidades. La Escuela 505 es de las primeras escuelas que empezó a trabajar con el bilingüismo. ¿Por qué? Porque hay una escuela de sordos por distrito. Hay una en Lomas, una en Lanús, una en Avellaneda, uno en... Cuando nosotros nos alejamos del primer cordón del conurbano, cuando vamos a las escuelas 9 de Julio o La Barría, tienen todas las caracterizaciones juntas porque no tienen tantos estudiantes. En el conurbano todavía conservamos esto de la escuela de ciegos, la escuela de sordos, como referencia. Para destacar de lo que Gladys estaba comentando acerca de las personas sordas, es que, bueno, esto pasa casi siempre cuando un sentido no funciona, los demás sentidos están como más potenciados. Es una característica de las personas sordas la mirada, miran mucho. Entonces las van a mirar, y cualquier gesto, cualquier movimiento se traduce en un mensaje, en una comunicación, el mínimo gesto. Después van a ver que el video, cuando lo podamos ver, yo les decía que hay, lo que ustedes vieron es con chicos más grandes, pero vamos a llegar cómo se empezó a trabajar. Y en la entrevista que le hice a María Laura, lo que me hablaba era trabajar el tiempo, y esto después ustedes lo van a ver en el video, si lo podemos ver, que tiene que ver con la espera, la secuencia rítmica, y van a ver cómo el docente implementa estos contenidos propios de la disciplina. Cómo lo aborda en forma individual y cómo es abordado en forma grupal. Bueno, entonces sigo diciendo esto. Vean, vamos a ver en el video cómo se trabaja la alternancia sonido-silencio y el movimiento, cómo se trabaja con los instrumentos en esta posibilidad de investigar, conocer, descubrir el sonido, las emociones que produce ese elemento.
Listo, Valeria, gracias. Y después sí dejo el último video, que es con lo que voy a cerrar. Quiero esto. Primero que veamos cómo es posible trabajar los contenidos específicos de la disciplina con los niños sordos. Fíjense que en algunos lo que hacemos es esto. Ahí hubo un trabajo grupal y vimos el trabajo individual. Cuando veíamos esto de las luces y sombras, no es que estaba mal el video, es una estrategia de esa docente para trabajar el silencio con la oscuridad y con la luz aparecía el sonido. Lo que hicimos fue esto, compaginar desde los adultos y un trabajo más resuelto cuando son grandes y cómo se empezó a trabajar desde el comienzo con esos niños. Y hay una frase que es la que quiero rescatar, que es los contenidos de la música pasado por el cuerpo. En el primer escenario había un intérprete de lengua de señas que es el que les decía que cómo andaban los caballos. Entonces, ¿cómo es posible que el chico registre ese caballo? Porque el chico recibe los sonidos a través de su cuerpo y de las paredes, el piso, los amplificadores de sonido. Entonces, fíjense que este trabajo no solo sirve para el niño sordo, porque compartían actividades con niños con discapacidad motriz y seguramente que habría niños con discapacidad intelectual que no son visibles. Entonces, ¿cómo es posible trabajar con la diversidad? Y hay algo que es esto: todo lo que es diferente genera mucho miedo. La idea es aceptar el desafío y decir creativamente cómo genero lazos con este estudiante. Entonces, no es alguien, se lo quise traer porque no es una profesora de sordos como sería yo, es alguien que viene del arte como ustedes y que ha podido encontrar la forma de acercarse y de generar estos vínculos, estos lazos de los cuales yo les hablaba. Qué lindo estar acá. Siempre me he preguntado, ¿dónde está el ritmo? ¿Estará en el oído? ¿Estará en lo que escucho? ¿O está en lo que veo? Y entonces, hablando por teléfono conmigo, me doy cuenta, ¿cómo? Que en lo que veo. Alrededor mío hay tanta cantidad de ritmos. ¿Y si yo fuera sorda, no me podría mover? Claro que sí, María, porque el ritmo está fuera, en lo que ves, y está dentro de tu cuerpo. Se me está cayendo algo. Sí, los pantalones. Me han puesto tantos cables para hablar con ustedes, pero se olvidaron de que yo tengo pantalones. Sí, los tengo. Quiero decirles que no hay nada como una sonrisa. Cuando alguien se acerca y me dice quiero danzar, claro, ya podés danzar. ¿Con qué? Con lo que tenés. ¡Ay! Veo un espejo en mi mano. ¡Ay! El espejo me dice que sí, podés. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo está en el hacer y en dar. No sirve para nada lo que tengo dentro, sino tengo posibilidad de dar al otro para que a su vez encuentre caminos y movimiento. María, ¿y el ritmo?
está dentro tuyo. Cuando respirás, ya tenés ritmo adentro. Cuando ves, el ritmo está afuera. Estoy llena de lucecitas, de colores que me hablan. Son estrellas, estrellas que iluminan esta tarde. No, María, es el día. No, parece noche, porque las estrellas alumbran cuando es la noche. ¿Y qué es el día? Tener estrellas en las manos que nos miran y nos hablan. ¿Se puede dar esto? Claro que sí, porque está dentro tuyo, está dentro de cada mirada. En cada movimiento que hacemos está el ritmo que has creado. El ritmo está fuera de tu cuerpo, pero qué hermoso lo que tengo en el suelo. Es un círculo. ¡Qué maravilla! No tiene puertas. El círculo no tiene puertas. No sé por dónde salir. Pero ¿cómo estoy acá arriba? Me han traído acá para que me acerque a ustedes y decirle que se puede. No tengan miedo. Si no puedo hacer esto, puedo hacer otro. Si no puedo hacer otro, puedo hacer el otro. Yo soy el otro. Estoy acá para darles lo que no se dice que se tiene. ¿Qué es lo que tenés? La vida. ¿Qué es la vida? Es lo que no sé, es lo que quiero encontrar, es lo que quiero buscar, y únicamente el movimiento me va a ayudar. Por eso les digo, si la palabra es movimiento y en mi cuerpo existe el ritmo que no escucho, ¿saben? Soy sorda. No sé lo que es el sonido de la palabra, pero sí, sorda como estoy, puedo sentir el ritmo infinito que mueve mi cuerpo. Y me gusta danzar, ¿saben? Siempre he querido danzar, porque siempre vivo el movimiento. El movimiento, ¿sabe cuándo comienza? Cuando abro los ojos a la mañana y digo, qué hermoso el día que me está esperando. Hoy es mi día. Gracias. Lo que quise hacer es un recorrido para que no fuese tan teórico, de que puedan ver que se puede enseñar los contenidos propios de la disciplina, acercándonos a ese otro y generando lazos. Porque los canales de comunicación son muchos, no es únicamente, no llegamos al aula para hablar o no llegamos solamente para ver. Acá usamos todos los sentidos, usamos todos los lenguajes, usamos la creatividad. Y el cuerpo, como dijo María Fus, habla. El niño sordo está muy pendiente de eso. Tenga audífono, no tenga audífono, me maneje con las manos. No hay mejor comunicación que esta, entablar un vínculo y un acercamiento al otro. Así que bueno, en este acercamiento que fuimos generando seguramente quedaron muchas dudas y mucho para seguir hablando porque la historia de las personas sordas es muy larga. Pero bueno, teníamos una horita y quería tratar de transmitirles lo más posible en un encuentro como este.
De todos modos, bueno, quedamos a disposición aquí con Elsa a responder preguntas, inquietudes, dudas, pero es esto, que no sea una traba a enseñar esto de tengo un niño que no me escucha. Hermoso, Gladys, muchísimas gracias, hermosísimo.